La Iglesia y las últimas cosas. Un estudio expositivo sobre el fin de los tiempos a cargo del siervo de Dios, Loel Bruckner. La palabra de Dios, la Biblia, nos enseña con toda veracidad e infalibilidad los últimos acontecimientos de toda su creación y su especial interés por nosotros, su Iglesia. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y por la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. La Iglesia y las últimas cosas. En Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, ponemos a tu disposición la palabra de Dios. Síguenos a través de nuestros canales de Facebook y YouTube, que podrás encontrar en la página web www.fmradioluz.com. Si necesitas más información, los puedes llamar al teléfono gratuito 910 18 13. La Iglesia y las últimas cosas. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Bueno, en el último capítulo leímos que el cielo y la tierra antiguos desaparecerán en el juicio del gran trono blanco. Isaías en sus últimos 2 capítulos profetizó acerca de un cielo y tierra nuevos. También profetizó que cuando Dios descendiera a la tierra para habitar en el cuerpo humano, le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. La mayor atracción de la eternidad es la unión de Dios con el hombre. Y dice en capítulo 21 de Apocalipsis, he aquí, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Otra vez dice, un poco más adelante, yo seré su Dios, y Él será mi hijo. En el Nuevo Jerusalén no habrá cementerios, la muerte será abolida, y cada lágrima se secará. El dolor físico o emocional ya no existirán más. En tu presencia, dice el Salmo, hay plenitud de gozo. En tu diestra, deleites para siempre. En la parábola de los talentos, el Señor dijo a los siervos fieles, entra en el gozo de tu Señor. El que se sienta sobre el trono es el principio y el fin, el alfa y la omega. Se refiere a la construcción del lenguaje, de la A la Z del alfabeto griego, porque Él es el alfa y la omega, por eso su palabra es la última. Y Él dijo a Juan que lo escribiera.
Y por eso tenemos el libro de Apocalipsis. Por esta razón también hoy la tenemos a nuestra disposición y somos los beneficiarios de la promesa. En el versículo 6 dijo, del capítulo 21, dijo, hecho está. Desde la cruz, Jesús dijo, consumado es. Que quiere decir que su obra para la redención de la humanidad fue completa y perfecta. Nada podía ser añadido. Y ahora, con la construcción de la Nueva Jerusalén, el plan de Dios para el estado permanente de los redimidos se ha cumplido. Dios hace una pausa en medio de la revelación para ofrecer la salvación. Dice gratuitamente, de la fuente del agua de la vida, a cualquier alma sedienta que llega esta palabra. El vencedor le promete heredar todas estas cosas. No es una meta, sino un destino. Cuídate de pensar que es algo que uno tiene que adquirir por sus propios méritos, porque no es. Él declara que es un don gratuito y su palabra lo sella. Muy buenas tardes, amigo oyente. Estamos con vosotros una vez más con el estudio de las últimas cosas y nos vamos a basar confiadamente en la Biblia. Todo este estudio. Estamos aprendiendo algunas de las características del Nuevo Jerusalén, la ciudad eterna, la ciudad donde va a habitar los redimidos. Lo más importante y glorioso es que Dios habitará con el hombre por la eternidad. Este plan empezó desde la creación, al hacer el hombre Dios en su imagen y semejanza. Lo hizo para poder tener comunión con Él, y ahora vemos que la tendrá por toda la eternidad. La siguiente característica es que habrá gozo, porque Dios es un Dios gozoso. No habrá muerte ni tristeza en la Nueva Jerusalén. Cuando Dios dice, hecho está, en versículo 6, significa que todo ha llegado a un estado perfecto y no hay que añadir nada. Añade, no puede ninguno. Que todo lo que dará será gratuitamente. Dios nos promete. O sea, esta vida eterna no puede ser comparado o comprado. Cristo pagó el precio en la cruz y dijo, consumado es. Ya lo hemos leído, ya lo sabemos. Y el hombre no tiene que añadir nada ni puede añadir. Significa que todos los beneficios definidos en los últimos 2 capítulos de la Biblia son regalados por Dios. Sin embargo, la gracia de Dios también santifica. Y el siguiente versículo declara que todos los que heredan la santa ciudad serán santos. Y no entrará el pecador ni su pecado. Está excluido para siempre. La santificación perfecta también es un don de Dios. Y vamos a hacer un pequeño estudio sobre este asunto enseguida. Entonces seguirá la descripción de la Nueva Jerusalén por el resto del capítulo. ¡Qué bendición es poder saber de esto y poder estudiarlo! Pues vamos a entrar. Si hay una persona tentada en interpretar la gracia como algo menos que la fuerza que santifica al que la recibe,
El Nuevo Testamento más de una vez descubre este error. El apóstol Pablo, por ejemplo, sabía de este engaño y avisa en Efesios capítulo 5, versículos 5 y 6, para que lo apuntes o vamos a abrir de una vez a este pasaje. Efesios 5, 5 y 6. Dijo Pablo, con certeza sabéis esto, con certeza dice, que ninguno inmoral, impuro o avaro, que es idólatra, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Lo tenemos otra vez en la carta a los Corintios, otra vez por Pablo, el apóstol. 1 de Corintios capítulo 6, versículos 9 y 10. Otra vez, él no quiere que el cristiano sea engañado en cuanto a estas cosas. Él sabe que hay mucho engaño. Y el engaño tiene que ver con que la gracia podemos tener sin la santificación. Esto no es cierto. La gracia obtenemos y incluye. La gracia incluye la santificación. Y él dijo, no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Da una lista semejante a los Gálatas y la termina diciendo, os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto lo encuentras en Gálatas capítulo 5, versículo 21. Y ahora, en nuestro estudio, Dios da el aviso una vez más, metiéndolo entre toda la gloria y las maravillas de la Nueva Jerusalén en versículo 8 de capítulo 21. Lo voy a leer. Pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán su herencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Bueno, una vez más, una garantía de parte de Dios con todas las grandes promesas de cómo será la Nueva Jerusalén. Está esta advertencia, ¿verdad? Que no puede entrar el pecador ni el pecado. No existirá por toda la eternidad. La ciudad es santa. Bien, vamos a seguir leyendo el resto del capítulo, desde versículo 9 hasta 27. Quiero recordarlos, como lo hago muchas veces. Al leer las Escrituras, estamos haciendo lo más perfecto, estamos haciendo algo más perfecto que cualquier otra cosa. O sea, leer la Escritura, como está escrito, es como para que el Espíritu Santo nos hable directamente de su palabra. No estamos añadiendo nada, no estamos comentando, no se mete aquí algo del hombre. Juan, el apóstol, es inspirado por el Espíritu Santo y lo que lee es inerrante. Digo, lo que él escribe es inerrante.
Vamos a leer con esta reverencia entonces, dejando que el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, nos esté hablando. Dios nos habla por medio de su palabra. Y lo voy a leer, pero por favor, espero que escuche con reverencia. Versículo 9. Y vino uno de los 7 ángeles, que tenían las 7 copas llenas de las últimas 7 plagas. Y habló conmigo, diciendo, ven, te mostraré la novia, la esposa del Cordero. Y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, y tenía la gloria de Dios. Su fulgor era semejante al de una piedra muy preciosa, como una piedra de jaspe cristalino. Tenía un muro grande y alto, con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y en ellas había nombres escritos, que son los de los 12 tribus de los hijos de Israel. Había 3 puertas al este, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al oeste. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y el que hablaba conmigo tenía una vara de medir de oro, para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y la ciudad está asentada en forma de cuadro, y su longitud es igual que su anchura. Y midió la ciudad con la vara 12,000 estadios, y su longitud, anchura y altura son iguales. Y midió su muro, 144 codos, según medida humana, que es también de ángel. El material del muro era jaspe, y la ciudad era de oro puro, semejante al cristal puro. Los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primero cimiento, jaspe; el segundo, zafiro; el tercero, ágata; el cuarto, esmeralda; el quinto, sardónice; el sexto, sardio; el séptimo, crisólito; el octavo, berilo; el noveno, topacio; el décimo, crisopraso; el undécimo, jacinto; y el duodécimo, amatista. Los 12 puertas eran 12 perlas. Cada una de las puertas era de una sola perla. Y la calle de la ciudad era de oro puro, como cristal transparente. Y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso, y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad del sol ni de luna que iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrero. Y las naciones andarán a su luz, y los reyes de la tierra traerán a ella su gloria. Sus puertas nunca se cerrarán de día, pues allí no habrá noche. Y traerán a ella la gloria y el honor de las naciones, y jamás entrará en ella nada inmundo,
ni el que practica, aquí lo dice otra vez, y el que practica abominación y mentira, sino solo aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Terminamos de leer la palabra de Dios. Perfecto en su construcción, perfecto en la idea, en los pensamientos de Dios. Y comenta Warren Wiersbe, muchas veces cito de Warren Wiersbe, me gustan sus comentarios. Él dijo, la ciudad eterna no es solamente el hogar para la novia. ¿Qué es la novia? Es la iglesia. La ciudad es la novia, dice. Una ciudad no son los edificios. Piénsalo. Una ciudad no es una ciudad por los edificios, sino es por su pueblo. La ciudad que vio Juan era santa y celestial. En verdad descendió a la tierra desde el cielo, donde fue preparada. El cielo es un verdadero lugar de gloria y hermosura, la casa perfecta para la novia del Cordero. Termino de citar. Ahora, una ciudad se define por sus habitantes. Recuerdo, al terminar un campamento en Rumanía, hace muchos años ya, que estuve con el director del campamento en la propiedad del campamento, mirando los dormitorios, el salón de reunión, etc. Y él dijo tristemente, los jóvenes se han ido, no quedó nada, y los edificios ya no tienen sentido. También sentí la pérdida. Los habitantes de la ciudad celestial son la novia del Cordero. No son los edificios, aunque son hermosos los edificios. La descripción de Juan está repleta de significado y gloria. Quisiera citar algo que escribí hace muchos años en un libro que escribí sobre el Cristo del Apocalipsis, enfatizando la persona de Cristo, que lo que es el Apocalipsis, pues la revelación de Cristo sobre todo. Y quisiera citar algo que escribí hace mucho, sobre la ciudad capital de la nueva tierra, la nueva Jerusalén, y estoy comentando sobre versículos 9 y 10. En ella, el Antiguo y Nuevo Testamento se juntan. Judíos y gentiles son uno. Las puertas nombran a las 12 tribus de Israel y las 12 piedras fundamentales llevan el nombre de los 12 apóstoles. ¿Ves? La ciudad lleva el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En este punto del relato empiezo a sentirme totalmente incapaz, porque mi imaginación no es suficiente como para captar lo que Juan está describiendo. El fulgor, el muro, las puertas y las joyas son mucho más allá de mi comprensión. Quizás tú lo hayas así también. Incluso nos da las medidas, y yo creo que son literales. Dice que es cúbico la gran ciudad, porque la longitud, la anchura y la altura son iguales. Lo de la altura me sorprende. Eso es lo que me es difícil imaginar. Aunque también puede tener forma de pirámide.
Un amigo que me enseñó mucho sobre el libro de Apocalipsis imaginó que podría ser una montaña, así con una altura igual que la anchura y la longitud. Puede ser una montaña que llega a esa altura, extremadamente alta, llena de moradas de arriba a abajo, todos frente a un río. La ciudad tiene, y esta es la medida que se dan aquí, se iguala a 2.500 kilómetros cuadrados. Y esta es la cosa sorprendente y increíble. 2.500 kilómetros de alto. Los muros miden 65.8 metros de alto. Esos son los muros solo. Recuerda, esta es solamente la ciudad capital del cielo nuevo y la tierra nueva. Vea versículos 15 hasta 17. Y el que hablaba conmigo tenía una barra de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Y allí lo leímos, las medidas que estamos estudiando ahora, ¿verdad? En estos 3 versículos. Hemos dicho que las tiendas de Abraham se unían a la tierra con estacas. ¿Se acuerda que hemos hablado de que Abraham solamente vivía en tiendas sobre la tierra? Y lo sorprendente es que estaba puesta la tienda sobre una tierra prometida a él y a sus descendientes. Y solamente se apega a la tierra con estacas. Compáralas con esta ciudad. ¿De cuántos? 12 cimientos y 12 puertas. 3 apuntado a cada dirección. Cada puerta tiene un ángel guardián. Nos dice en versículos 12 y 13. Wiersbe vuelve a comentar sobre los 12 cimientos. Vamos a ver lo que dice. Dice, los fundamentos de los edificios normalmente no son vistos, ¿no es cierto? Quizás un poco se ve de los fundamentos. La mayoría está bajo la tierra. Pero están bajo la tierra, pues. Pero estos de la santa ciudad no solamente serán visibles, sino hermosamente decorados con piedras preciosas. Intenta de imaginarlo si puedes. Cada fundamento tendrá su propia joya y la armonía de los colores será magnífica. Iluminado por la penetración de la luz de Dios. Nuestro Dios, sigue escribiendo Wiersbe, es un Dios de hermosura. Y su hermosura será profusamente manifestada en la ciudad que Él está preparando para su pueblo. Recuerdo la vez pasada, hablábamos mucho de esto, que la ciudad, leemos aquí en Apocalipsis, ha sido preparado. Jesús dijo a sus discípulos, muchos años anteriores, que Él iba a prepararles un lugar. Y este es el lugar. Esta santa ciudad es un lugar preparado de Jesús para sus creyentes, los discípulos. Cada puerta, acabado de citar ya de Wiersbe, y ahora diré que cada puerta es una perla. Y las puertas perladas nunca se cerrarán.
Lea versículo 21 hasta 25, se habla de las puertas. El Espíritu Santo tiene su manera única de describirlo. Dice, sus puertas nunca se cerrarán de día. Y luego en paréntesis dice, pues allí no habrá noche. ¿Qué quiere decir? Que están siempre abiertas las puertas porque no hay noche allí y están abiertos de día. Así que eternamente abiertas. Los muros son de jaspe, que es un cristal claro, pero la ciudad es de puro oro, dice, igual que sus calles. No hay templo allí. Y cito otra vez lo que escribí hace muchos años en el libro El Cristo del Apocalipsis. Escribí en la Jerusalén celestial, el Cordero está en casa. Quería llevarse a sus discípulos con él a una ciudad construida perfectamente a su medida. Cristo es el arquitecto. Cada rincón y esquina fueron diseñados de acuerdo a sus especificaciones. Hay gozo, paz y amor surgiendo de cada muro. En la ciudad de las joyas, las perlas, el cristal y el oro, no hay templo. Él que convirtió la orilla del mar en una capilla y las colinas de Galilea en catedrales atendiendo miles de personas, no necesita ningún monumento para hacer de la Nueva Jerusalén una ciudad de adoración. Su presencia es todo lo suficiente. El Altísimo, dijo Salomón y lo repite en el libro de los Hechos de los Apóstoles, el Altísimo, creo que fue Esteban que dijo esto, el Altísimo no habita en templos hechos de mano. Hechos 7:48. Sí, fue el mártir Esteban que estaba repitiendo lo que el rey Salomón había dicho. Aún al construir el templo, él reconoció que Dios es demasiado grande y magnífico para habitar en un templo hecho de mano de hombres. Jesús no tenía un lugar fijo donde reposar su cabeza. Desde Belén hasta Golgota, no había lugar para él. Su reino no pudo ser observado y no era de este mundo. En su ministerio terrenal no estableció centros de mando. Fueron sitios adecuados para sus reuniones, la casa de Pedro, las colinas, lugares en el desierto y el pórtico de Salomón. Nada hizo ver a sus discípulos la necesidad de construir un edificio. El único lugar donde se estableció fue en los corazones de los hombres. Tomó un tiempo antes de que los cristianos empezasen a construir templos, más tarde llamados iglesias, incorrectamente en verdad. Conforme decaía el cristianismo, se hicieron más ostentosos. Con el trabajo de esclavos y con el dinero sacado de los pobres, se construyeron muchos de ellos. Hoy en día se siguen lanzando grandes proyectos que suponen millones de euros.
No hay templo en el Nuevo Jerusalén, porque la presencia de Dios mismo y el del Cordero lo hace totalmente innecesario algún edificio. Cuando Cristo es real para nosotros, los símbolos tienden a desaparecer. La cristiandad no es poderosa cuando los campañarillos alcanzan el cielo, sino solo cuando la presencia manifiesta de Dios llena pueblos y campos con su gloria. No es difícil que los cristianos hambrientos de Dios se muestran nostálgicos ante los sobrios campamentos metodistas, una sencilla escuela en la que se escuchan los sermones de Charles Finney o las reuniones secretas de los creyentes en China. Unas vistas bonitas no son la principal atracción del cielo. La reunión de los que se quieren, tan maravilloso como es, no es lo que nos empuja hacia arriba. Nuestro eterno gran futuro lo pasaremos con Jesús. Él vendrá por nosotros y nos tomará para estar junto a Él para siempre. Emmanuel, Jesús, el templo del cielo, manifestado en nuestras vidas y congregaciones, mientras buscamos servirle en la tierra, es todo lo que necesitamos. Y ahí termino de citar del Cristo de Apocalipsis. La Nueva Jerusalén será el lugar santísimo, con la gloria de Dios resplandeciendo. No habrá necesidad del sol ni la luna. Dice el versículo 23 de nuestro capítulo que estamos estudiando, la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. La luz de la ciudad alumbrará a las naciones, dice el versículo 24. Será como el sol ahora. La misma ciudad brillará por la presencia de Dios, Padre e Hijo. Alumbrará el resto de la tierra. Habrá naciones sobre la nueva tierra y gloriosos reyes eternos. Las naciones mismas serán gloriosas y honrosas, sin impureza. Lea versículo 25 hasta el último del capítulo. Nunca jamás habrá falsedad ni engaño, y toda su población serán ciudadanos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero. Ese libro dirá quién entra en la gloria y quién no. Haré un comentario más que, aunque no sea muy importante en sí, pienso que sí es importante saber que el Dios soberano no hace nada en vano y que lo que hace no es perecedero. Con esto, quiero decir que Él no perderá nada de lo que ha hecho. Aunque los elementos serán destruidos por un fuego intenso, cuando Dios destruye el cielo y tierra antiguos, el nuevo cielo y la nueva tierra serán una regeneración. Dice en Mateo 19:38. Aún nuestros cuerpos, creados en Adán y Eva, nunca cesarán de existir. Serán resucitados y transformados.
Este mar inestable que ocupa más o menos 2/3 partes de nuestro planeta presente, con sus mareas y olas, no existirá más, pero todavía habrá agua. En el último capítulo de la Biblia veremos un jardín con un maravilloso río y árboles que producen 12 diferentes frutos. En un solo árbol se produce 12 diferentes frutos. Bueno, ¿qué tal? Vamos a proseguir al último capítulo de la Biblia, el último, claro, de Apocalipsis, capítulo 22. Aquí hay cosas maravillosas para contemplar. Aquí vamos adentro de la ciudad. Casi lo que vimos en capítulo 21 estaban los muros y lo que estaba fuera fue medido, ¿verdad? Nosotros vimos su tremendo tamaño que tenía. Aquí, ahora desde la Nueva Jerusalén, vamos a ver lo que hay dentro. Aquí voy a leer los primeros 10 versículos. Recuerda, siempre queremos tenerlo presente. Estamos ya leyendo las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios. Y Dios nos quiere hablar por medio de esta palabra. Así vamos a estar atentos, con reverencia, a ver si podemos captar algo de la voz del Espíritu Santo. Leeremos. Y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle de la ciudad. Y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Y las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones. Y ya no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará allí, y sus siervos le servirán. Ellos verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Y ya no habrá más noche, y no tendrán necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. He aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Bueno, así terminan los primeros 10 versículos de las Sagradas Escrituras en capítulo 22. Es interesante observar cómo el cielo seguirá proveyendo seguridad y sanidad a pesar de que los enemigos hayan sido destruidos en el lago de fuego para siempre y la enfermedad haya dejado de existir. Pero en el versículo 12 del último capítulo vimos que había un muro alto
y un ángel custodio de cada puerta de la ciudad. Si alguna vez has tenido dudas de que en la eternidad el pecado o las consecuencias del pecado puedan revivir, esta vigilancia certifica que Dios ha asegurado la eternidad. El Creador te tranquiliza, garantizándote que jamás volverán estos padecimientos. Las ciudades terrenales se embellecen con árboles, parques, ríos, lagos, pero la ciudad celestial parece ser esencial y totalmente un parque bien poblado. No menciona edificios, pero en este capítulo el ángel lleva a Juan adentro de la ciudad para ver, en primer lugar, un río. Se llama el río del agua de vida. Jesús habló de eso. Y es un río resplandeciente, dice en versículo 1. La fuente o manantial del río es el trono de Dios y del Cordero. El agua fluye del trono de Dios. En Ezequiel 47 se describe una escena semejante, pero esta es la ciudad milenaria en la tierra. En Apocalipsis, sin embargo, baja del cielo una ciudad, la Nueva Jerusalén, que es todavía más bella y perfecta que la que vio Ezequiel. El centro de la visión de Ezequiel, lo verás en capítulo 47 de Ezequiel, el primer versículo, es un templo, y el río fluye desde allí. En ambas orillas del río había muchos árboles que daban fruto continuamente. Versículo 12, vea que hay árboles. Cuando nombra aquí el árbol de la vida, está nombrando la raza o el tipo de árbol. No está hablando de un solo árbol, sino un solo clase de árboles, especie de árbol. Pero hay muchísimos. Hubo en Ezequiel y habrá en el Nuevo Jerusalén. El centro de la visión de Ezequiel es un templo, y el río fluye desde allí, lo hemos dicho, y entonces también habla de muchos árboles que daban fruto continuamente, cuyas hojas son para la sanidad y no caen jamás. Las hojas. Los árboles producen cada mes frutos frescos. Imagino que la calle principal de la Nueva Jerusalén del Apocalipsis es una calzada en medio del río, en medio de la calle de la ciudad, dice, y a una y otro lado del río, dice en Reina Valera 60. Ya hemos visto que en la Nueva Jerusalén no hay templo, sino sencillamente el trono de Dios y del Cordero. Eso toma el lugar. No hay necesidad de templos cuando está Dios en tres personas presente. El río fluye desde el trono de Dios y el árbol de vida crece en medio de la calzada. Te he dicho, ya es una clase de árbol, pero hay muchos árboles. Y el árbol de vida crece en medio de la calzada y a uno y otro lado de las orillas del río. Por supuesto, entendemos que el árbol de la vida no es tan solo un árbol. Esta no es la correcta interpretación.
sino una clase o tipo del árbol. Creo que ya lo he explicado. Como en el libro de Ezequiel hay muchos árboles y sus propiedades son semejantes a los descritos por el profeta. Estos árboles producen un fruto diferente cada mes. Y amigos, vamos a terminar en el siguiente programa. Bueno, con estos 10 versículos tendremos más que hablar. No sé si será 2 programas más o 3, no sé exactamente. Pero vamos a seguir de todos modos con esta enseñanza sobre las últimas cosas y lo que estas cosas, cómo se relacionan con la iglesia. Este es nuestro tema. Y vamos a seguir en el siguiente programa. Ya ha terminado el tiempo del programa de hoy, pero qué maravilloso estudio es eso, ¿verdad? Que Dios ha provisto en su palabra, termina su palabra con esa descripción. Yo he visto en toda la Biblia que aunque un libro de la Biblia puede hablar de mucha tragedia, puede hablar de desastres, de guerras, de hambrunas, muchas cosas terribles. Siempre veo que el Espíritu Santo intenta terminar con una palabra positiva, hablando de algo bueno que pasará después de los desastres. Y aquí lo tenemos en su tan claramente descrito, ¿verdad? Como Dios, después de hablarnos por los 66 libros de la Biblia, de muchas cosas, incluso cosas negativas, pero aquí en los últimos 2 capítulos nos describe algo magnífico y bueno. Muy buenas noticias, de modo que nosotros, los cristianos, podemos ser las personas más positivas que existen en esta tierra, porque tenemos un futuro brillante y positivo. Es lo que estamos leyendo aquí. Eso es lo que Dios quiere que sepamos. Que después de la batalla, como dice una canción, después de la batalla Dios nos coronará. Bueno, amigo, ten ánimo, mi amigo cristiano. Este es tu destino, lo que estamos leyendo aquí. Dios quiere que tú lo sepas. Además, Jesucristo quiso y oró al Padre que podía llevarte allí donde es su gloria. Así que Dios quiere que lo sepamos. Dios quiere que también lo tenemos garantizado que nos quiere llevar allí, no es nuestra voluntad, aunque sí, queremos nosotros ir, claro, pero el deseo se inició en el corazón de Cristo. Él quiere llevarnos allí. Él ha preparado un lugar. Yo quiero que los que creen en mí, dijo Jesucristo, estén donde yo estoy. Es su deseo. Gracias a Dios por el deseo tan limpio, tan grande en el corazón de Jesucristo. Así que es garantizado. Si fuera nuestro, pues nosotros queremos una cosa hoy y otra cosa mañana. Pero como está en el corazón eterno del Cordero, lo tenemos garantizado. Que Dios te bendiga ricamente con estos pensamientos, hermano mío. Que lo estés meditando en tu destino, en el lugar donde vas a estar. Hasta el siguiente programa continuaremos con el mismo estudio.
Hasta entonces.